Bueno, si les parece bien, entonces empezamos. Ahora sí, el Bien. doctor Linares, ahí está, ya está con su nombre. Bien. Si me permiten compartir la pantalla, doctor Carvajal, así los presento y ya empezamos. Voy a ver cómo me salgo. ¿Ya salí? Ya la suspendí, sí. Sí, 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 correcto, correcto. Ahí va. Entonces ahora ponemos aquí y entonces lo colocamos aquí. Muy bien. Em, Excelente, entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Boa tarde a nossos parceiros brasileiros. Perdão pelo espanhol. Vamos tentar falar devagar para todo mundo se compreender. Obrigado por atingir, obrigado por estar com a gente nessa tarde. Vamos, bienvenido a los latinos también, a los de habla española. Les pedimos por favor que a los oradores que hablen despacio para que nuestros amigos brasileros puedan comprender. Le presento a los oradores. El primer orador va a ser el doctor Francisco Linares, que es ortopedista, oncólogo, director del Departamento de Ortopedia de la Universidad Javeriana del Hospital San Ignacio en Bogotá. El segundo orador va a ser el doctor Diego Carvajal, que es ortopedista de trauma y reconstrucción ósea de Bogotá, Colombia, en la clínica La Sabana. Y el tercer orador va a ser el doctor Gustavo Sánchez, jefe del grupo de trauma de la Universidad Federal de São Paulo. Entonces, nuestra propuesta para esta tarde va a ser una presentación de los biológicos para el tratamiento de fracturas. Después va a ser un caso de una revisión de fractura con el uso de biológicos y finalmente va a cerrar el doctor Gustavo Sánchez con un caso de un tratamiento de fractura con productos Canwi. Entonces, sin más, le paso el micrófono al doctor Linares. Por favor, adelante. Gracias Boris. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por desde el confinamiento estar con nosotros. Es para mí un gusto enorme poder mostrarles hoy y conectarme con ustedes para conversar algo de la evidencia que existe de el uso de los injertos óseos desde el punto de vista de la evidencia médica. ¿Me pueden ver ya ahí todos con esta compartida de pantalla? Espero que sí. Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hablar de lo que implica los injertos óseos en evidencia clínica de el uso de realidad y ficción de estos injertos en nuestra práctica ortopédica. Bueno, entonces este es un evento patrocinado por Medtronic y es quien logra conectarnos a todos nosotros de una manera adecuada para que podamos compartir este tipo de conocimientos. En nuestro medio es muy frecuente oír el término se escribe con injertos. Y cuando comentamos se escribe con injertos es que conocemos algunas fracturas del sistema musculoesquelético en los cuales sabemos que es indispensable utilizar injertos. Entonces, este es un ejemplo de esta situación. Es una fractura de escafoides en donde sabemos que si no utilizamos injertos, la posibilidad que tengamos de una consolidación inadecuada o viciosa es muy alta. Pero entonces, si consideramos que tenemos muchas alternativas en las cuales tenemos que utilizar injertos, la pregunta que nos tenemos que hacer es que si en esta pseudoartrosis de tibia, en donde se pone un clavo intramedular convencional y no se logra la consolidación, esta fractura desde el punto de vista biológico se escribe con injertos. Enfrentarnos a esta disyuntiva es lo que vemos siempre en nuestra práctica médica.
Entonces es indispensable sentarnos a pensar por qué algunas de nuestras fracturas no consolidan, y esto nos lleva a una situación en la cual nuestra tendencia cognitiva nos permite determinar que estamos en un riesgo intuitivo inicial en donde vemos esa fractura de tibia que les mostré previamente y pensamos que al tener pseudoartrosis tenemos que utilizar injerto, o si somos capaces de pensar de una manera un poco más lenta y darnos cuenta que tenemos que conocer mucho mejor a nuestros pacientes para poder tener un análisis lógico y un análisis clínico especial para que nosotros podamos determinar si una de este tipo de problemas de un paciente nuestro puede terminar en la consolidación adecuada de las fracturas. Entonces, ¿cuáles son las causas de error? Ese riesgo cognitivo en la cual esa realidad subjetiva, en donde solo diagnosticamos lo que vemos, es que si vemos esta falla de material de osteosíntesis en un fémur proximal, y esta es una paciente del doctor Germán Salcedo de 72 años, con una pseudoartrosis posterior a una fijación y del uso crónico de bifosfonatos, es decir, es una fractura atípica, se la presentamos a cualquiera de los cirujanos de trauma y nos va a decir, vamos a utilizar biológicos y vamos a considerar y a conseguir la consolidación. Pero los invito a ver la cadera del lado izquierdo. En la cadera del lado izquierdo, en donde se ve que la fijación no fue incluso tan buena como la del lado derecho, ya sea una movilización de los tornillos en la cabeza femoral, no ha consolidado la fractura y muy factiblemente en las próximas 2 semanas, la cadera derecha. Yo le muestro esto a un cirujano de trauma y me dice, Francisco, utilice biológicos porque va a lograr la consolidación. Y yo no tengo tan claro si no hago un análisis específico de lo que le pasó a mi paciente para conocer cuál va a ser el desenlace de estas fracturas. Entonces, ese proceso de pensamiento que tenemos como ortopedistas incluye un aspecto intuitivo, un aspecto rápido en el cual conocemos y sabemos que le tenemos que poner una placa y tornillos a esta fractura de húmero, pero que a veces no contamos con la lógica de tener la capacidad de tener el pensamiento analítico que nos haga pensar si puedo yo solucionar el problema de esa lesión diaficiaria con injertos y una fijación y determinar si solo una placa deslizada es suficiente o si tengo que utilizar injertos o no. Este señor odiaba a los médicos, es Voltaire, y Voltaire afirmó que nosotros somos hombres que recetamos medicinas de las que sabemos poco para curar de enfermedades de las que sabemos menos en seres humanos de los que no sabemos nada. Entonces mi invitación esta tarde es que como los expertos en hueso, nosotros consideremos que siendo los especialistas, nuestro deber es conocer los injertos, tomar las decisiones soportadas en la evidencia, pero por sobre todo, y este va a ser mi único objetivo de esta charla, conocer profundamente a nuestros pacientes. Si nosotros sabemos que esa paciente que estaba tomando bifosfonatos durante 5 años no le consolida la fractura, es factible que esa alteración biológica del hueso no nos permita conseguir la fijación definitiva de las fracturas de los huesos. Todos conocemos que este es un procedimiento en el cual utilizar injertos se ha vuelto de manejo crónico. Manejo crónico es que ya algunas instituciones en mi país tienen incluso banco de injertos dentro de las salas de cirugía y podemos siempre pedirlo. Entonces se considera que hasta el 40% de los procedimientos ortopédicos en donde no se había planeado utilizar injertos se está utilizando, y esa es la información global de injertos y sustitutos óseos hecho por el análisis de mercado de los Estados Unidos. Pero que es muy importante que nosotros como ortopedistas sabemos muy poco de la biología de los injertos y que terminamos aprendiendo de las anécdotas de nuestros profesores para poder llevar a cabo ese tipo de procedimientos. ¿Qué pasa con los injertos óseos utilizados en ortopedia? Que los utilizamos fundamentalmente en consolidación de fracturas, en retardo de consolidación y no uniones, y en algunos casos en artrodesis y fusiones espinales,
y sin lugar a dudas en lo que sabemos que funcionan muy bien, que es en las fusiones de la columna vertebral y en los tumores benignos de los huesos. Y no podemos olvidar que la reparación de fracturas está mediada por unos componentes moleculares y unos componentes celulares que nos hacen ver que factores de crecimiento en la diferenciación de citoquinas y hormonas, así como el aspecto celular en la cual células cartilaginosas se modifican para que se consiga la consolidación, e incluso las células musculares o el cubrimiento muscular termina dando hasta 600 tipos diferentes de citoquinas que permiten y garantizan la consolidación. Pero lo que no podemos olvidar es esta teoría en la cual los doctores Marsh y Yudinis hablaron del concepto diamante de la consolidación de fracturas. Y es indispensable porque tenemos que tener un sustrato osteoconductivo que nos permita tener la liberación de factores de crecimiento para que nuestras células osteogénicas permitan la consolidación de la fractura y que le agregamos la posibilidad de la estabilización mecánica de importante del concepto de diamante, mis queridos amigos, es que si no conocemos nuestro paciente y si no nos acordamos que si nuestro paciente es obeso, si nuestro paciente es fumador, si nuestro paciente tiene comorbilidades que le alteren la consolidación de fractura, pese a que tengamos los mejores injertos óseos, no vamos a conseguir biológicamente la curación del trauma óseo. ¿Qué pasa con la evidencia entonces del uso de injertos? Que esa buena evidencia en estudios nivel 1, que nos habla de hallazgos consistentes que podrían ser ensayos clínicos, son bastante escasos en lo que nosotros manejamos. La evidencia para estudios de 2 o 3, que consideraríamos hallazgos consistentes que nos hablan de una serie de casos, son bastante regulares en el uso de injertos óseos, y que la evidencia de pobre calidad, es decir, solamente nuestras anécdotas personales en que sabemos que nuestras fracturas consolidaron, nuestros tumores consolidaron o nuestras fusiones articulares de columna o de otra articulación en las que utilizamos injertos lo logramos. ¿Cuál es el colofón de todo lo que les acabo de mostrar? Que la evidencia del uso de injerto hasta ahora es insuficiente o conflictiva y no es fácil encontrar una recomendación 1A para que yo les diga utilicemos injertos en cada uno de los casos de lo que les voy a comentar. ¿Qué pasa con las 3 o 4 O's? Que osteoinducción, osteoconducción y osteogénesis sigue siendo lo clásico de lo que manejamos, pero me permito ponerles osteointegración, que es cuando utilizamos aloinjertos estructurales o cuando utilizamos la combinación de metal y hueso en las prótesis que podemos llevar a cabo en nuestra práctica, que permite que el metal se integre completamente al hueso, y en todos esos casos podemos considerar la posibilidad de utilizar injertos óseos. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta de los aloinjertos biológicos? Que principalmente son osteoconductores, que ese aloinjerto cortical puede darnos soporte estructural, pero que adicionalmente todas las citoquinas que tiene en su margen nos permiten hacer osteoconducción y en algunos casos hacer que nuestras células del huésped consigan osteogénesis. La ventaja que tiene este tipo de injertos es que se puede conseguir en grandes cantidades, que no tiene morbilidad del sitio donante, que tiene mucho menor tiempo quirúrgico y que por todas las formas en las cuales se procesan estos injertos, el potencial de transmisión de enfermedades es muy bajo. ¿Qué es importante tomar en cuenta de este tipo de injertos? Que la matriz ósea desmineralizada es por mucho el injerto más utilizado en nuestra práctica, que existe la capacidad de tener chips de corticoesponjosa, chips de esponjosa, injertos corticales, injertos osteocondrales o segmentos óseos completos, y todos estos injertos los podemos tener nosotros a disposición en nuestras salas de cirugía para complementar nuestra práctica diaria. ¿Cuáles son buenas recomendaciones del uso de injertos? Estos son una selección de 5 artículos que son considerados clásicos dentro del conocimiento que tenemos que tener
Y este Current Concepts de la Academia Americana de Ortopedia y este Revisión Instruccional de Trauma son tal vez los dos más importantes seguimientos del uso de aloinjertos y de sustitutos óseos para la práctica clínica en ortopedia. ¿Qué les puedo? Yo hago que ustedes se dieron cuenta que mucho es tumor. Utilizamos injertos estructurales y los injertos estructurales tienen una muy buena evidencia en el uso de fracturas periprostésicas en el fémur en el fémur distal, y que esta unión aumentada con una placa y nos ayuda a tener componentes de salvamento de extremidad en nuestros casos. Sin embargo, nada es diferente a una anécdota, porque fundamentalmente este tipo de evidencia es apenas nivel 4, es decir, son solamente series de casos. En los salvamentos de extremidades, el uso de injertos estructurales tiene un sentido muy lógico, pero pues ustedes se pueden imaginar que en algunos casos no tenemos ninguna otra alternativa, sobre todo en el manejo de patología oncológica, que la de utilizar lonjas de cortical o injertos estructurales completos para lograr consolidación en estos casos, y nunca es exento de tener problemas porque el riesgo de infección de este tipo de procedimientos es muy alto. ¿Cuándo cambió todo esto? Cuando las proteínas morfogénicas fueron descritas por el doctor Urist y se pudo comenzar a conocer la biología molecular del hueso, que nos hablaba ya de diferentes tipos de proteínas morfogénicas, entre 12 y 14 hoy por hoy, en donde las proteínas morfogénicas 2 y 7, que ya se podían aislar, podían permitir estudios de nivel 1, es decir, ya completamente experimentales, en los cuales utilizarlas en fracturas de tibia nos podrían dar una mejor consolidación que en los casos en las que no los utilizábamos. Este es el inicio, en la década de los 60, del uso de biología molecular para el tratamiento de las lesiones traumáticas de los huesos. Y entonces la FDA le da la autorización al uso de la proteína morfogénica, y en los cuales ya solamente estudios de nivel 4, es decir, series de casos, lograban mostrar cómo en lesiones tumorales y en lesiones de fracturas específicamente de tibia y en funciones de columna se lograba tener osteoinducción y osteoconducción en estudios inicialmente animales y posteriormente en estudios de humanos. ¿Qué hay de matriz ósea mineralizada? Estudios nivel 2, en donde los estudios prospectivos ya lograron demostrar que las fijaciones con autoinjerto y aloinjerto podrían conseguir fusiones espinales muy efectivas, y en donde ya dejó de ser anecdótico el conocimiento para la columna, pero se mantuvo todavía desde la década de los 60 y 70 el uso anecdótico de lo que pasaba en trauma. ¿Cuándo cambió esta condición? Cuando para fracturas de tibia, específicamente fracturas de tibia abiertas, en este estudio el uso de proteína morfogénica recombinante tipo 2 lograba un índice de consolidación muy bueno, y es el primer estudio nivel 1, prospectivo, aleatorizado, controlado y multinacional, en el cual 450 fracturas abiertas de tibia lograron una fijación muy adecuada cuando, después del cierre de la herida y controlar esa lesión serosa que se produce en este tipo de fracturas, se conseguía la consolidación en un menor tiempo con una menor tasa de infección. Y estas son las tablas que se ven cuando fracturas Gustilo 1, 2, 3 y 3A comparadas con las 3B conseguían consolidación de mejor calidad y sin riesgo de infección. ¿Qué pasa entonces con los considerados sustitutos óseos? Para el radio distal, en las fracturas que se veían como en nuestra invitación del día de hoy, en la cual se podía combinar el uso de Grafton con placas en radio distal, no era necesario considerar que en todas las fracturas del radio distal era necesario utilizar injerto, sino cuando se presentaba alteración del dorso del radio, utilizar proteína morfogénica combinada con placas y tornillos, conseguías consolidaciones de muy buena calidad. En la revista española de ortopedia de 2012 está la evidencia en la cual se muestra que hay mejoría en la consolidación y que se adquiere una rápida inicio de función
pero que a los 12 meses no había diferencia entre utilizar injerto o no. ¿Qué pasa para el calcáneo y las artrodesis? Estudios nivel 4 demuestran que hay un menor tiempo para lograr un apoyo completo, comparando 3 a 12 semanas de tratamiento. Estudios de nivel 1, es decir, experimentos clínicos, conseguían que se podía encontrar en el postoperatorio inmediato una mejoría en el ángulo de Bowler, pero no una diferencia significativa en el índice de consolidación, pero no había diferencia con o sin sustituto para la fusión de artrodesis en la región subtalar de los cuellos de pie. ¿Qué pasa con el número proximal? Fundamentalmente para fracturas osteoporóticas, los nivel 1 mostraban que el uso de proteína morfogénica en cualquiera de sus torsión, la fijación y la consolidación en este tipo de casos. Para la cadera, que es otra de las fracturas que se pueden considerar, se escriben con injerto, es aquellas en las cuales la zona subtrocantérica podríamos tener algún tipo de dificultad, pero que se logra sin ninguna duda en algunos tipos de aumentación, incluso con cemento, de las fracturas de cadera. En la columna, no hay ninguna duda, los niveles, el nivel de estudio grado 1, en los cuales estudios aleatorizados controlados dobles ciegos, habla que la proteína morfogénica de tipo 7 para 110 pacientes es muchísimo mejor la calidad de la fusión, la mejoría de los síntomas en los pacientes y lograr comprobar fusión tanto en imágenes diagnósticas como en la clínica de los pacientes que van muy bien. En cuanto a comentar lo que se denomina sustitutos óseos, es un poco distinto porque aquí ya estamos hablando de sulfatos de calcio en los cuales el uso en radio distal, en los cuales se va a utilizar algún tipo de fijación adicional porque necesitamos aumentación que nos permita la fijación de los tornillos, permite decir que terminan siendo un poco más baratos en su tratamiento y adecuados en su manejo, y que adicionalmente el uso de vídeos bioactivos o de cualquier otro tipo de sustituto permite mejorar la fijación ósea de cada una de las lesiones que podamos manejar en nuestra condición de ortopedistas. Para el trauma de la tibia proximal, en el plato tibial, sin duda el fosfato de calcio es donde tiene la mejor evidencia. No solamente nos ayuda en la fijación de los tornillos, sino que nos permite de manera rápida permitir que nuestros pacientes tengan apoyo temprano y puedan rehabilitarse más rápidamente. En conclusión, hay una comparación muy interesante en la cual es muy fácil ver cómo las propiedades mecánicas del autoinjerto, de la osteoconducción de la osteoinducción y de la osteogénesis siempre nos va a determinar qué es en donde tenemos que comprobar los demás tipos de sustitutos óseos que utilicemos, pero que el autoinjerto incontrolado, las matrices de fosfato cálcico, la matriz ósea mineralizada, las proteínas morfogénicas, nos dan alternativas de osteoinducción que son muy importantes para que nosotros podamos restablecer la biología en nuestros pacientes fracturados. En resumen, hay muy buena evidencia como osteoinductores de la proteína morfogénica tipo 7, del Infuse, que es proteína morfogénica tipo 2. Para matriz ósea mineralizada, este tipo de evidencia es un poco más de buena, es un poco menos de menos calidad. Para los injertos no hay una evidencia mayor, pero para los osteoconductores sí existe algún tipo de evidencia, sobre todo cuando combinamos con sistemas de fijación y necesitamos rehabilitación de apoyo rápido para nuestros pacientes. En conclusión, hay muchos estudios in vitro y en animales, pero hay pocos estudios clínicos experimentales en nuestros pacientes. Hay muchos productos sin suficiente evidencia. Hay una gran presión comercial, hay una carga económica para el sistema de salud y por todo esto que les acabo de mencionar, es nuestro deber conocer la evidencia clara para poder dar soporte adecuado a nuestros pacientes y tener un uso racional de esta maravilla que es la biología utilizada para la consolidación de fracturas. En el caso del paciente que les mostraba previamente, ustedes ven que vemos un hueco en este húmero proximal
y que vemos una adecuada fijación, pero que lamentablemente en esta condición, y es para que lo tengan presente de un mensaje de un ortopedista oncólogo, es que este paciente tenía un sarcoma de Ewing y que si no tenemos el conocimiento adecuado y pensamos que esto puede ser una cosa distinta a simplemente un trauma menor, es importante tomar biopsia para evitar este tipo de complicaciones. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Mil gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Linares. Muy clara su presentación. Hay algunas preguntas. Acá hay una pregunta que dice, es claro que en grandes defectos el uso de banco de hueso es muy frecuente. ¿Cómo pueden los productos biológicos aportar en la aceleración y adecuada consolidación de las lesiones o BMP si fuera el caso? La pregunta es muy interesante. Espero que todas las personas conectadas sean médicos, porque si no me voy a meter en problemas de índole off-label, o sea que me toca preguntar, Boris, si puedo hacerlo. Si yo Sí, tengo, adelante. si yo tengo un margen en el cual estoy utilizando un injerto estructural y en los bordes quiero acelerar de alguna forma la consolidación que me da el huésped del injerto estructural, el uso de Infuse me permite de manera muy rápida para el uso de segmentos diaficiarios conseguir una consolidación adecuada. Cuando yo tengo las áreas metafisiarias del uso estructural de injertos, por ejemplo, un peroné o una tibia de banco, ser con proteína morfogénica sin necesidad que sea infuse, más chips de corticoesponjosa, logro consolidaciones más rápidas que sin utilizar adyuvancia. Yo lo llamo sistema de adyuvancia, lo pido en las secciones en las cuales tenga que utilizar injerto estructural y la combinación de proteína morfogénica con chips de corticoesponjosa he tenido muy buen resultado. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, doctor Linares. Yo creo que va a haber algunas preguntas más a medida que vayamos transitando el webinar. Le pido entonces al doctor que le ceda la pantalla, por favor, al doctor Carvajal. Doctor Diego, adelante, por favor. Perfecto. Buenas tardes a todos. Para mí también es un placer estar con ustedes en esta charla. Voy a presentarles un caso. Yo trabajo en la Clínica Colombia, en la Clínica La Sabana. Hago cirugía reconstructiva y creo que es bastante importante enfocar un caso de no unión de fracturas diaficiarias. El caso que les quiero mostrar es un caso de fracturas diaficiarias de fémur, donde biológicamente es un tejido, un área más irrigada y de mejores condiciones que la tibia. Primero que todo, el 10% de todas las fracturas que tratemos como ortopedistas van a presentar algún tipo de retardo de consolidación o de no unión y va a presentar algún problema que va a requerir una intervención directa o una reintervención. De este 10% de las fracturas que tratemos, yo diría que el 100% de esos pacientes va a requerir una cirugía para no unión y muy posiblemente colocación de injertos óseos. El mejor injerto que podemos encontrar es el autoinjerto. Tenemos riesgos, tenemos complicaciones, tenemos volúmenes muy limitados en ciertos defectos grandes a nivel diaficiario y a nivel de trauma de miembros inferiores. Y la herramienta que se nos presenta como en esta última década, el uso de los aloinjertos y de la matriz, es un apoyo y es un soporte para el tratamiento adecuado de estos pacientes. Yo hablo de una herramienta es porque el tratamiento de la no unión no depende del injerto, ni depende solo de la buena cirugía, ni depende del buen cirujano, sino de las condiciones biológicas, de las condiciones metabólicas del paciente, de que sea o no fumador, de que se haya logrado una buena reducción del tipo de trauma. Entonces,
tenemos que tratar de aportar toda la osteoconducción y la osteoinducción requerida para que todas estas no uniones logremos una consolidación adecuada. ¿Qué factores de riesgo tenemos en los pacientes? Por ejemplo, esta fractura es la que les quiero mostrar, una fractura de fémur en un paciente joven. No fue manejado en esta institución, fue por fuera de Bogotá, pero el paciente nos ingresa con estas radiografías, con dolor, con una falla de la osteosíntesis. Tenemos que evaluar siempre cómo fue esa fractura inicial, si fue abierta, qué tipo de lesión había, si hubo riesgo de contaminación, si debemos o no sospechar una infección, porque eso nos cambiaría el plan de manejo. Nunca hablar de una no unión antes de los 6 meses, podemos tratarla como un retardo de consolidación con otros procedimientos no tan drásticos antes de este tiempo de 6 meses en lo que hay de consenso en la literatura. Y es muy diferente abordar una no unión hipertrófica a una no unión atrófica. La hipertrófica le falta estabilidad y usted logra una mejor estabilidad de la fractura y con eso va biológicamente a lograr una consolidación. Pero las que son atróficas ya son un reto mayor porque es una fractura sin casi ninguna respuesta biológica, por lo cual digo que las atróficas siempre van a necesitar injertos. Lo que les decía, sospechar la infección, revisar qué falló en el procedimiento inicial, como en esta otra fractura con clavo retrógrado, ver qué material de osteosíntesis tiene colocado el paciente con las múltiples ofertas, la gran cantidad de casas ortopédicas, el uso de materiales anteriores, de placas viejas, y ver el estudio metabólico nutricional del paciente, los niveles de vitamina D, el estado proteico del paciente, todas las situaciones del paciente en que puedan afectar o no su consolidación, y muy claro, reportar y tener en cuenta que el paciente fumador tiende a hacer no uniones atróficas más con una mayor incidencia que los pacientes no fumadores. Este caso del paciente de la no unión que les traigo hoy es un paciente joven de 23 años, un accidente de tránsito en una motocicleta en que trabaja. La fractura fue operada más o menos a las 2 semanas con un clavo endomedular. Cabe anotar que se operó en noviembre del 2015 y el clavo colocado ahí es un clavo de hace por lo menos 15 años, un clavo no tan rígido de unas generaciones bastante antiguas. Cuando yo los abordo, esto les quería mostrar, siempre hay que abrir el foco de fractura de la no unión atrófica, hay que trabajar sobre ese foco de la no unión, no es solamente el cambio del clavo y el rimado, porque eso ya está comprobado en la evidencia que no garantiza y no es un factor para una buena consolidación, siempre se debe revitalizar el foco. Entonces, este paciente lo recibo yo 10 meses después de operado, hasta septiembre del año siguiente, venía con dolor, estuvo en seguimiento por su médico tratante, nunca se le realizaron ni se le ofrecieron injertos, ni dinamización del clavo, ni ningún tipo de procedimiento adicional. Cuando él llega después de una cirugía inicial en noviembre y ningún otro tratamiento, solo acompañamiento, terapia y las muletas que él no puede abandonar por el dolor. Evaluando la fractura, pues vemos que es una fractura que está diastazada, los tornillos de bloqueo, el más proximal de los distales ya falló por fatiga, el más distal está corto, que esto es otro de los factores que influyen en la pobre estabilidad de la fijación, y tenemos un solo bloqueo proximal, pero uno ve y muchas de estas fracturas, a pesar de cómo las armemos, mientras tengamos recuperada la longitud, biológicamente consolidan. Las que no consolidan son estas, entonces lo que yo le hago al foco, siempre entro, lo revitalizo y le hago unas corticotomías radiadas, tratando de que esa zona del foco atrófico sangre, se recanalice toda la parte endomedular, aporte osteoinducción, y busco no comprometer la longitud. Es decir, evaluamos las discrepancias. Si el paciente tiene una discrepancia menor a 1 o 2 centímetros, trabajamos en reconstrucción ósea normal porque hasta ahí es compensado. De 2 a 5 centímetros de discrepancia, ya el plan de manejo sería uno diferente al que les estoy mostrando hoy, porque ya iríamos por transportes óseos para buscar longitud a la vez de consolidación. Entonces, mientras la fractura no tenga un acortamiento y una malrotación, el manejo es mucho más fácil de realizar. Tener en cuenta en estos clavos que el tipo de clavo a nivel del fémur, si fue de entrada lateral o si es un clavo de fosita, debemos buscar usar un clavo que use la misma entrada, pero de un diámetro mayor.
tenemos que saber que es claro que tenemos que rimar el canal por lo menos 2 milímetros más de lo que tenía el clavo anterior. Yo les digo que midan el istmo y rimen hasta lo que le tolere el istmo para meter un clavo de mayor diámetro. Uso clavos del mismo sitio, si son laterales, el LFN, o si son por la fosita, hay clavos también disponibles de varias casas, pero retiro el clavo, reviso la posición, el alineamiento, trato de evitar el acortamiento mayor, o sea, lo que traiga en la no unión, y tratar de preservar esa longitud de la extremidad. El clavo y la decorticación del foco para mí son vitales. Un clavo más grueso que nos dé mucha más estabilidad al foco, hacer una buena decorticación radiada de toda esa no unión atrófica, y los bloqueos del clavo. Hago el bloqueo distal, siempre pasar un poco más los tornillos que queden más largos para poder hacer impactación de la fractura. Y después de hacer la impactación y la decorticación, yo relleno esa zona con Grafton o con fibras que también ya tenemos disponibles para mejorar la osteoconducción de la zona, porque yo voy a tratar de crear unos defectos un poco mayores, pero con una decorticación, por decirlo así, del foco de fractura. ¿Qué busco con eso? Una estabilidad mayor del foco, que haya una buena compresión y que logremos evitar las malrotaciones y los acortamientos en lo posible para la mejor funcionalidad del paciente. Este es el paciente a los 3 meses. Señor. Doctor Carvajal, me están pidiendo nuestros socios brasileiros si puede desacelerar un poquito para que lo puedan entender. Gracias. Perfecto. Entonces, le repito, en mi técnica para la no unión diaficiaria en fémur y tibia, hago un cambio del clavo por un clavo de un diámetro mayor al que el paciente tenga. Trato de también usar un clavo más largo que lo que el paciente tenía puesto. Hago un rimado del canal 2 o 3 milímetros, incluso si el clavo fue muy delgado, busco el diámetro del istmo y rimo hasta lo que la parte del istmo femoral me deje rimar, para evitando una fractura iatrogénica. Después de eso, coloco los bloqueos distales del clavo que pasen hasta la otra cortical para tener más estabilidad, impacto la fractura retrógradamente en el clavo, decortico acá el foco con cincel y con martillo y trato de revitalizar y fragmentar toda esa no unión atrófica. Recanalizado el fémur y con la decorticación que se hace, relleno este defecto con matriz ósea desmineralizada o con fibras y coloco los 2 bloqueos proximales. Siempre que el clavo me quede a ras, siempre le pongo tapón y siempre busco que los bloqueos sean un poco más largos que el borde de la cortical para que haya estabilidad. En estas proyecciones, esto es a los 3 meses, tenemos ya una formación de hueso en la parte medial, vemos cómo hay algo de respuesta biológica y el dolor del paciente ha mejorado. Vemos esa remodelación de la fractura cómo se va dando y tenemos un paciente que en esta radiografía, a los 6 meses de la fractura, la tenemos ya consolidada, el clavo se mantuvo, ninguno de los bloqueos se aflojó y miren cómo la respuesta biológica del paciente ya logró consolidar una unión diaficiaria. Entonces, vemos que si se logra una buena estabilidad y hay un acompañamiento del paciente, no se da una no unión de este tipo. Si el paciente hubiera sido injertado a los 3 meses o a los 4 meses o dinamizado el clavo, no esperar a que él se dinamizara solo rompiéndose, de pronto no se afectaba tanto la respuesta biológica del foco y no hubiéramos terminado en estas cirugías de revisión tan grandes. Pero son pacientes que pierden 1 o 2 años de su vida, tienen un dolor y uno ve que muchas veces nosotros mismos en el acompañamiento debimos ser más proactivos o un poco más exigentes para evitar que esto se presentara y lograr una consolidación como esta de una manera previa. Hay literatura del cambio de clavos, entonces lo que dice esto es claro, si hay una no unión hipertrófica, usted puede colocar una placa de aumentación sin tocar mucho la parte del no medular, no necesita cambiar el clavo y simplemente con una placa de aumentación la fractura se estabiliza y consolida. Hay estudios de medición de los costos y el alto costo a nivel de la salud que representan las no uniones por un mal acompañamiento o una falta de intervención adecuada. Entonces siempre les digo, como consejos útiles de esta lesión, evaluemos el acortamiento y la malrotación, seamos exigentes en nuestra reducción inicial. Muchas veces no tener una
adecuado alineamiento y una adecuada reducción o tener algo de malrotación también es una causa de la no unión. Siempre hay que pensar en una infección subaguda como causa. Entonces, si el paciente tiene algún riesgo para sospechar infección, idealmente hacer un lavado inicial, una toma de cultivos y esperar unos días con el paciente hospitalizado antes de hacer la revisión, porque es una cirugía muy grande y si hay una infección es un desastre. Terminamos en resecciones, en panosteomelitis y en fijadores externos. El sitio de entrada del clavo, el tipo de clavo que tengan, entren acompañados, tengan suficiente material para prever cualquier complicación en el retiro de tornillos, en el retiro de clavos. Y lo que les digo, cuando uno está haciendo una revisión de una no unión, siempre hay que injertar la fractura. Ese aporte biológico del injerto, si se puede con autoinjerto, con aloinjerto en aumentación, mejor. Pero si usted utiliza estos injertos de banco procesados, son suficientes estructuras para dar algo de osteoconducción más que osteoinducción, aunque también la tienen, pero usted debe aportarle a ese foco atrófico todo lo que existe actualmente para ver que ese procedimiento que usted está haciendo sea el último, sea un tratamiento definitivo y que lleve a la curación de la lesión. Entonces, en los casos de reconstrucción que yo hago, siempre tengo disponible el uso de injertos, el Grafton en muchos casos, y con eso evito estar tan pendiente de los contactos óseos. Puede ser que no sea muy regular el contacto, pero yo con la matriz relleno esos defectos que van a ser osteoconductores y va a permitir nueva formación ósea. No le tengan miedo a los transportes óseos. Hay lesiones que uno, ya viendo cortamientos de 2-3 centímetros, pretende hacer un cambio de clavo y el paciente consolida, pero no es funcional y termina después en un transporte para recuperar longitud. Y no debemos ser permitidos con todas las deformidades rotacionales y las angulaciones. Los pacientes de alta demanda de trabajo pesado necesitan tener las extremidades lo más niveladas y lo más acordes para poder realizar labores con fuerza. Otro caso de no unión de fémur diaficiario, aquí les muestro otro caso parecido, más diaficiario, un paciente también joven, se presenta el mismo tipo de lesión, hago el mismo procedimiento, un cambio de clavo, trato de poner los bloqueos igual, hago la misma técnica y es para mostrarle la consolidación de ese paciente más o menos en las lesiones. Tan pronto el dolor mejora y ya estamos tranquilos. Y estos son los resultados funcionales. No puedo decir que esto dependa del uso de injertos óseos desmineralizados, pero el tratamiento en equipo, tanto de los injertos como de los procedimientos que hacemos y de una técnica quirúrgica adecuada, van a cambiar todo el ambiente biológico de ese sitio de la no unión para hacer consoliden. Esto era para mostrarles un caso de una deformidad de tibia diaficiaria. Le hice un clamshell, le hice la resección, le puse un clavo, logramos corregir la extremidad, pero yo creo que hice unos 5 o 6 pacientes, se toma mucho tiempo para consolidar. Miren al año cómo está consolidando la lesión apenas. Y estos pacientes presentan dolor durante todo el primer año postoperatorio y uno queda con la duda al comienzo de si irá a consolidar o no. Lo tuve que dinamizar, lo tuve que injertar, le puse matriz. Al principio el clamshell dice que no se injerta, yo tuve que recuperarlo en la dinamización y ponerle foco en la matriz hasta que finalmente logré este resultado. Ya estas son las radiografías finales con el retiro del clavo y con el resultado que gracias a Dios fue adecuado. Esto sería lo que tenía para mostrarles yo. Cualquier cosa de dudas y preguntas, estoy a sus órdenes. Mil gracias por su atención a todos. Doctor Carvajal, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas que se las voy a leer. Una viene de Brasil. Ricardo Bastos pregunta: ¿el uso de injertos estaría indicado tanto en la pseudoartrosis atrófica como en la hipertrófica? Era lo que les decía. La atrófica siempre hay que injertarla porque tenemos ya un sitio que biológicamente no está funcionando igual. La hipertrófica es una lesión en la que falta estabilidad, pero hay una buena respuesta del hueso y hay unas buenas condiciones biológicas del foco, pero al haber movilidad no permite la consolidación. Entonces, en esas fracturas con focos hipertróficos, usted solo mejora la estabilidad, estabilizando el sistema o haciendo una aumentación con la placa, y eso va a funcionar muy bien. Excelente.
Y ya dándole pie a la presentación, si le podés ceder la pantalla al doctor Gustavo, porque es una pregunta directamente de implantes. Dice, en cuanto a los bloqueos distales dinámicos en el fémur, ¿qué resultado le ve usted? ¿Sirven o no sirven colocar los dinámicos? Yo pienso que estoy tratando aquí de buscar cómo encontrar para retirarme de la pantalla, pero no lo logro. Arriba al medio dice stop sharing screen o pare de compartir pantalla. Arriba al medio hay un cartelito verde. Ya. ¿Ya la paré? No, todavía está acá, ¿eh? A ver aquí. Entonces, Ahora sí, ahora sí. ahora sí ya. Entonces, Doctor Gustavo, los bloqueos perdón, dinámicos, para contestarles, los bloqueos del clavo, uno necesita una estabilización rígida de la fractura durante la formación del callo óseo después de la fase inicial. Incluso hay estudios y hay trabajos que están en publicación en reconstrucción de hacer la estabilización del clavo o la no dinamización, sino volver rígido el sistema después de la sexta semana. Entonces, si uno pone un bloqueo dinámico, uno quiere buscar carga axial a nivel de la diáfisis. Entonces, lo que yo hago es un seguimiento muy estricto de esos pacientes hasta la sexta semana. Si no veo respuesta biológica antes de la octava semana, dinamizo el clavo, pero yo lo dinamizo en la parte proximal para permitir la carga axial. Si yo hago un bloqueo dinámico distal en un clavo, estoy haciendo más compresión en la parte distal al foco. Si yo lo dejo rígido distal y hago la dinamización proximal, voy a permitir carga axial directamente sobre el foco, que es lo que estamos buscando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor Carvajal, muy claro. Pasamos a la última parte, el tratamiento de una fractura, a cargo del doctor Gustavo Sánchez. Doctor Sánchez, por favor. Obrigado, Boris. Obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouquinho devagar para todo mundo tentar compreender o que eu falo a respeito. Vamos começar com... Primeiramente, né, a gente tem que estar adaptado ao novo mundo aí, né? Espero que depois dessa experiência a gente possa sair com ganhos verdadeiros. Como essa reunião aqui que foi organizada, cada um num canto aí da América Latina, que eu acho que está trazendo bastante benefício para todos. O primeiro caso é uma paciente do sexo feminino, que ela teve uma queda de bicicleta durante uma trilha, apresentou uma fratura luxação do tornozelo. No serviço de origem, a fratura foi reduzida, imobilizado e encaminhado para o nosso serviço após alguns dias. Na tomografia de reconstrução, a gente consegue ver que tem uma fratura cominuta do maléolo medial e do maléolo lateral. A gente vê que tem uma cominução tanto na face articular do maléolo medial quanto na cortical externa, assim como a gente tem um fragmento também anterior do maléolo lateral. Então, uma fratura mais complexa e tem o acometimento do maléolo posterior, uma fratura trimaleolar, uma fratura instável, que tem o acometimento da sindesmose, sem dúvida nenhuma. Só para a gente ter uma ideia do estudo do tamanho do maléolo posterior, hoje em dia a gente tem discutido bastante sobre a fixação do maléolo posterior, depois eu vou até complementar esse caso sobre uma discussão a respeito disso. Nesse caso em específico, a gente tem um maléolo posterior não muito grande, ele é um pouco mais periférico, e é um caso que a gente acaba não optando obrigatoriamente pela fixação do maléolo posterior, mas o tratamento da sindesmose se faz obrigatório, uma vez que a gente tem a avulsão dos ligamentos da sindesmose posterior, que são os ligamentos mais fortes. Esse caso, como opção, a gente tradicionalmente tem o uso de placas terço de cano, né, como a fixação. No entanto, essas placas elas nos trazem algumas limitações por trazerem parafusos muito grandes, 3,5 na porção distal, e nem sempre a gente tem um espaço distal tão grande para fixar. Essas placas também não trazem um número suficiente de parafusos, muitas vezes, nessas fraturas cominutas,
E se a gente partir para a tradicional fixação do maléolo medial com parafusos, numa fratura dessa que é cominuta, a gente tem um risco de levar a um desvio articular ou mesmo criar um degrau articular nessa fratura, que é algo não desejável. Então, foi optado para esse caso a realização de uma via lateral para fazer a fixação do maléolo lateral e uma via medial para fazer a fixação do maléolo medial, dessa forma não abordando o maléolo posterior. Essas aqui são fotografias do intraoperatório. Eu vou passar para uma fotografia, um raio-x já pós-operatório, que nos permite discutir um pouco melhor. Foi utilizado, então, uma placa bloqueada, uma placa mais moderna, que permite o uso de parafusos, de diversos números de parafusos distais, no caso 5 parafusos. Então isso agrega estabilidade para a gente. O fato desses parafusos serem menores também nos permite pôr mais parafusos no mesmo fragmento. Ele tinha uma cominução, ele tinha uma cunha anterior, foi também fixada com parafuso sem cabeça do tipo HCS, e a porção medial foi realizado a fixação com 2 parafusos do tipo HCS nos fragmentos soltos anterior e uma placa 2.4 para manter a redução do maléolo medial. O uso de placas mediais ela não é um uso tão corriqueiro, mas ele é muito valioso, principalmente para essas fraturas cominutas ou para fraturas que sejam cisalhantes, tem um traço vertical. O importante é a gente ter implantes que tenham uma baixa espessura, né? Eles sejam bastante finos e delicados, pois é uma região que tem uma cobertura menos favorecida, não tão espessa, e pode gerar bastante incômodo no pós-operatório. A realização do estudo da sindesmose foi realizada com uma técnica de alavancagem, quando a gente coloca alguma estrutura que pode ficar entre a tíbia e a fíbula, e a gente faça um movimento para afastar a fíbula como se fosse uma rotação externa. Isso permitiu a visualização da abertura da sindesmose, o que era esperado até mesmo pela avulsão do maléolo posterior, e foi optado por uma fixação suprassindesmal. A fixação suprassindesmal, ela tem diversas discussões em relação a ela, se utiliza 3 corticais, se utiliza 4 corticais ou 2 parafusos, ou o parafuso mesmo na sindesmose. Nesse caso, a gente optou por apenas a fixação de um único parafuso suprassindesmal, pegando apenas 3 corticais. Por que foi feito isso? Primeiro, era uma paciente jovem, com uma qualidade óssea adequada, então a gente conseguiu, após essa fixação, realizar novamente o teste e não houve a abertura da sindesmose. Então ela estava com uma fixação bem estável. Eu não realizo de rotina a retirada de todos os parafusos suprassindesmais, então eu tenho por preferência fixar apenas 3 corticais, pois isso tem na literatura um espaço para não ser retirado todos esses parafusos. Porém, quando eu tenho a necessidade, ou por qualidade óssea, ou por um paciente diabético, ou mesmo uma fratura muito instável, utilizar 4 corticais ou 2 parafusos, ou mesmo parafusos na sindesmose, na altura da sindesmose, eles mais baixos, aí sim eu faço a retirada obrigatoriamente de todos os parafusos. Então esse é o nosso resultado final. O paciente evoluiu com uma consolidação bem satisfatória. Essa é uma paciente que, se a gente não tivesse implantes bloqueados, provavelmente ela ficaria aí 6 semanas a 9, 10 semanas sem carga. Essa é uma paciente que a partir da 4ª semana a gente já liberou carga, a gente já começou a pisar com esse membro, pois a fixação estava bastante estável, e isso ajuda bastante na reabilitação precoce do paciente e até mesmo na recuperação muscular e na redução de dor por imobilização. Apenas para a gente complementar, este é um outro caso, mas é importante a gente comentar sobre a fixação do maléolo posterior.
Quando a gente tem uma fratura do malalo posterior, como nesse caso aqui, você pegando todo o malalo posterior e com um traço vertical, então um fragmento grande, cisalhante, aí sim a gente tem a obrigação de fazer a fixação desse malalo posterior, e apenas a fixação da sindesmose não é satisfatória. Muitas vezes ela pode até ter o seu parafuso suprassindesmal entrando no foco da fratura e desviando ainda mais esse malalo posterior. Esse caso em específico, como ele tinha um malalo posterior muito grande, foi optado pela via póstero-medial modificada. Essa é uma via que a gente faz entre o flexor longo do hálux e o feixe vasculonervoso. Dessa forma, você tem acesso a todo o malalo posterior, desde lateral até medial, associado a uma via lateral, onde foi utilizado também uma placa bastante longa, devido à fratura que exigia um implante um pouco maior e mais robusto. Como a gente citou, os implantes maiores e mais robustos no tornozelo, eles podem trazer alguns incômodos, ou mesmo uma limitação para você não conseguir descer tanto o implante, por exemplo, no malalo posterior. Então tem essas placas que eu gosto bastante quando ela é mais fina na porção distal. Se você reparar, ela vai afinando na porção distal, isso permite eu descer o meu implante até onde eu preciso, no meu limite, de forma que isso permite um apoio maior no fragmento e até mesmo uma fixação de maior qualidade. Uma coisa que a gente os implantes modernos estão sendo lançados agora, que a gente está aguardando, seriam os parafusos com multibloqueio, né, com bloqueio multidirecional. Isso agregaria ainda mais, pois além de eu poder descer minha placa mais distal, eu consigo ainda selecionar com uma certa liberdade aonde eu preciso colocar o meu parafuso para agregar estabilidade. Então é algo que a gente ainda vai poder melhorar ainda mais as nossas fixações nesse tipo de fratura. O segundo caso que eu quero trazer, até o Dr. Canaval, ele acabou citando um pouquinho, fez uma introdução, então acho que vai ficar bem legal, vai agregar bastante. É um paciente masculino com uma fratura, uma sequela de tratamento conservador de tíbia. Então a gente tem uma fratura com desvio nos 3 eixos, né? Paciente com bastante valgo, bastante retrocurvo. Clinicamente ele tinha esse desvio bem nítido, apesar dele ter uma perna bastante musculosa, isso no perfil escondia um pouco o desvio, mas no AP não. No entanto, na aferição a gente vê que a gente tem 30 graus pelo menos de desvio no eixo da tíbia, no AP, e 20 graus no perfil. Foi optado para esse tratamento a técnica de Clanchell. Esse é um artigo de 2009. Essa técnica é utilizada tanto para fêmur quanto para tíbia. No entanto, ela é feita de forma um pouco diferente na tíbia e, segundo o autor, em 2009, ele não recomenda o uso de enxerto. A própria fresagem do canal vai permitir esse uso de enxerto, mas a tíbia em questão, a tíbia em particular, ela precisa ser tomada alguns cuidados maiores. Então, o uso da via anterolateral ele é idealmente utilizado para a gente poder proteger um pouco mais essa parte vascular. E a gente tem notado, com alguns casos que a gente fez, que a tíbia ela tem uma tendência a um retardo de consolidação maior do que o fêmur. Então, eu tenho utilizado o uso de enxertos agora a partir dessa constatação. A gente tem até um artigo publicado aqui no Brasil com mais de 10 casos de Clanchell. Só para a gente ilustrar, é realizado então um corte perpendicular, né, paralelo, na verdade, às articulações, de forma que a gente vai recuperar o eixo a partir desses cortes, e esses furos longitudinais são realizados para a gente fazer a osteotomia de concha, de Clanchell. Aqui a gente nota que os fragmentos eles ficam afastados e, teoricamente, a fresagem, o produto da fresagem seria o suficiente para preencher. No fêmur, realmente, a gente tem uma quantidade maior de produto de fresagem natural, pelo tamanho do fêmur, mas na tíbia a gente vê alguns espaços
mais rarefeitos, eu acho que, desculpa, acho que valeria a pena. Eu tenho utilizado o uso de enxerto agora nas tíbias, até mesmo por causa desse retardo, como esse caso teve. Foi utilizado uma osteotomia da fíbula. A osteotomia não foi feita na mesma altura, até porque eu teria que fazer uma desperostização maior. Ele tinha uma consolidação, já uma fusão da fíbula com a tíbia, então a gente optou por fazer ele mais alto, e foi curioso, porque na correção da tíbia a gente notou o quanto a gente corrigiu a tíbia pelo desvio da fíbula após a osteotomia. Esse paciente evoluiu com uma consolidação satisfatória, mas realmente ele demorou mais de 1 ano para consolidar. Então, o que a gente leva de conclusão aí, após alguns casos que a gente tem feito, que realmente a tíbia, ela precisa de um cuidado maior de partes moles, e talvez o uso de enxerto nela seja algo desejável em todos os casos para clanchão. Agradeço aí a oportunidade e estou aberto a perguntas. Doutor Gustavo, muito obrigado pela apresentação, bem clara. Muito obrigado. Tem aí uma pergunta. Fala o seguinte: doble abordagem de tornozelo, totalmente de acordo. Pergunta 1. Se você faz exploração artroscópica, e 2, se você realiza redução do maléolo posterior com placa. A exploração com artroscopia, eu apenas utilizo quando tem associado alguma lesão osteocondral, do talos geralmente, mas não é de rotina, não é minha rotina utilizar, utilizei em alguns poucos casos. Eu já utilizei inclusive para fazer a redução da sindesmose. Ela agrega, na verdade, uma redução você faz uma via menor, e aí você utiliza a artroscopia para ver a redução. Mas agrega um tempo um pouquinho maior, eu não vejo essa necessidade, até porque a redução sob visualização aberta da sindesmose é bem satisfatória. O maléolo posterior, eu utilizo placa para fixação toda vez que ele é um maléolo maior. A gente sabe que o tamanho maior que 30%, ele não é algo uma regra tão válida. Então, o que eu utilizo na verdade, não é o 30%, é se o fragmento ele é o suficiente para uma placa apoiar, e principalmente se ele é verticalizado ou se ele pega uma porção maior da articulação da sindesmose. Isso sim é um parâmetro que eu utilizo para fixação do maléolo posterior, e de preferência com utilização de placa, para a gente poder começar uma carga mais precoce no pós-operatório. Perfeito. Obrigado aí aos palestrantes. Antes de fechar, y antes, perdón, vuelvo al salto del portuñol al español. Antes de terminar, me gustaría pedirle a los 3 oradores si nos podrían dar un 2 minutos cada uno de take home message, ¿sí? ¿Qué les gustaría que la audiencia se llevara de las presentaciones que tuvieron cada uno de ustedes? No sé quién, sé que no les pedí esto antes, así que les pido disculpas, pero me dicen a quién le gustaría empezar. Yo empiezo, Boris. Bueno, gracias, doctor Linares. Bueno, yo creo que lo más interesante de todo lo que podemos discutir acá es que tenemos que aprender de regeneración ósea. En los últimos 10 años, esas décadas del hueso y del tejido musculoesquelético modificaron de una manera impresionante el conocimiento que teníamos de eso que pensábamos que era completamente estático y por los cuales se burlan nuestros colegas de haber decidido ser ortopedistas. Aprender de regeneración ósea, con toda la evidencia que hay de los últimos 10 años, es lo que le da sentido a tal vez un aspecto determinante de cómo el hueso es muchísimo más activo de lo que nos imaginamos, y ese
hueso le tenemos que sumar el conocimiento del músculo, en donde hoy por hoy el sistema endocrino tal vez más activo que existe en el cuerpo es el sistema musculoesquelético. Ya no estamos hablando de factores netamente estáticos, estamos hablando de un sistema completamente dinámico, y aprender de regeneración ósea es tal vez lo más importante que podemos tener, y es el mejor de los mensajes que yo les puedo llevar, porque apasionarse del hueso pues es nuestra naturaleza, pero también apasionarse del músculo nos lleva a tener una nueva cantidad de conocimientos que son invaluables dentro de nuestra calidad de vida, la calidad de vida de nuestros pacientes y tal vez nuestra posibilidad incluso de vivir más en una condición de calidad de vida. Muchas gracias, doctor Linares. Bueno, le diría yo, Doctor Carvajal. bueno, yo sí quisiera darles, en cuanto a reconstrucción y cirugías de revisión, no siempre nosotros, cuando estamos manejando una fractura, somos lo suficientemente exigentes en buscar la estabilidad y la técnica que permita esa biología para una reparación adecuada. El acompañamiento de los pacientes, los tiempos biológicos bien conocidos para saber en qué momento hacer apoyo, hacer reintervenciones, hacer dinamizaciones, colocación de injertos, mejorarían los largos periodos de incapacidades médicas y de dolor de pacientes que estén complicados. Seamos exigentes en nuestras técnicas, como dice el doctor Linares, aprendamos de biología, aprendamos de toda la parte de metabolismo del hueso, usemos los injertos adecuadamente, la matriz, el hueso cortical, todo lo que tenemos como ayudas son unas herramientas que, así como los tornillos, las placas, los clavos, lo que están buscando es que el resultado final de lo que nosotros hacemos sea el mejor para nuestro paciente. Entonces, usémoslos, pero usémoslos cuando están indicados en los momentos biológicos que son, acompañados de las técnicas quirúrgicas adecuadas, y hagamos un buen acompañamiento. Yo lo que estoy viendo es que muchas de las pacientes en no uniones y en problemas de malas consolidaciones son pacientes que no llevan un adecuado seguimiento y se limita el tratamiento a una fase inicial o a un único procedimiento. Entonces, seamos más consecuentes, seamos más acompañantes de nuestros pacientes y usemos adecuadamente todo lo que tenemos disponible, y mientras todo esté bien indicado y los resultados sean buenos, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Muchas gracias, doctor Carvajal. Doctor Sánchez, por favor. Obrigado. A gente está vivendo, na verdade, uma mudança muito rápida, além de grande, não só da ortopedia, mas como da humanidade. Se em algum momento a gente criou regras fixas, rígidas, para tratar, então a gente não fez o melhor que a gente podia naquele momento. Os implantes hoje, eles mudam tanto, não é só por uma questão de mercado, é por uma questão de necessidade da humanidade. A gente precisa voltar mais rápido, a gente precisa trabalhar mais rápido, a gente precisa ser melhor o tempo todo. Isso não só na ortopedia, em todas as áreas. Nosso papel na ortopedia é possibilitar isso ao nosso paciente. Então é perfeito. O entendimento da biologia, ele vai agregar um resultado melhor para a gente. O entendimento do implante que a gente escolhe, de como utilizar, e entender que ele pode ser utilizado de diversas formas, desde que você tenha princípios. Entender a fratura, entender o princípio que essa fratura precisa ser utilizado, isso sim agrega resultado. E não só seguir regras de como colocar um implante que vai trazer esse resultado para o nosso paciente. Acho que a gente tem que continuar essa busca incessante do melhor para todos, para a ortopedia, para o paciente e para os cirurgiões. Doctores, no me queda más que agradecerles por su dedicación, por el tiempo que dedicaron a esto. Muchas gracias a todos los que aceptaron esta invitación, a todos los que participaron en este webinar, a los que hicieron preguntas, y esperamos verlos en algún próximo webinar en un futuro cercano. Muchas gracias y muy buenas tardes. Obrigado.
Muchas gracias a todos. Tchau, boa tarde. Muchas gracias.